Estamos mirando este tema del evangelismo bíblico, no métodos o no tácticas. Estamos queriendo indagar un poco más sobre los fundamentos que hay, fundamentos bíblicos para el evangelismo. No solo por qué lo deberíamos hacer, sino qué hay detrás de las exhortaciones bíblicas acerca de anunciar el evangelio a otros. Hemos abordado el tema de una manera que espero le sea provechosa y usted entienda de otra manera o de una manera más completa lo que significa compartir el evangelio. Hoy, para culminar, deseo dar algunos ejemplos bíblicos de evangelismo. Voy a dar 3 ejemplos, hermanos, pero no hay 3 ejemplos en la Biblia. Sí, hay muchos ejemplos. La palabra de Dios, eso lo sabemos, nos habla de muchas maneras. Dice la Biblia, Dios hablando de muchas maneras. No solamente en otro tiempo a nuestros padres, sino de muchas maneras. Dios es el maestro por excelencia. Y si alguien sabe cómo enseñar, pues es Dios. Y no solo enseña algunas cosas, es el único maestro que tiene la capacidad de imprimir su enseñanza al corazón. Pero ¿cómo nos habla Dios en su palabra? Bueno, nos habla a través de mandamientos o preceptos explícitos, lo que es claro en la Biblia, lo que usted puede leer, mandamientos, preceptos explícitos. También Él nos habla a través de principios generales. A veces la Biblia no es tan explícita, lo que no quiere decir que no diga nada sobre un tema, lo dice, pero de forma general. Nos habla a través de sus ejemplos aprobados. Usted debe saber que en la Escritura hay ejemplos, pero hay ejemplos malos. La Biblia los pone para que al leerlos no los sigamos. Pero hay unos ejemplos aprobados, y así nos habla la palabra del Señor. Y también nos habla a través de asuntos que se encuentran implícitos o necesariamente contenidos. El Señor, sabiendo de nuestra ignorancia, nos habla de forma pedagógica para imprimir en nosotros su voluntad. Y así como pasa en la vida real, hermanos, muchas de las cosas que hoy nosotros hemos entendido, las hemos aprendido es por el ejemplo. O sea, usted puede decirle a un niño, ame a su mamá, ame a su papá, ame. Pero es lo que usted haga con su cónyuge, la definición concreta que le va a quedar al niño. ¿Me hago entender? No la del diccionario. No somos seres que aprendemos con definiciones de diccionario a los primeros años, sino a través del ejemplo. Que usted le dice, sea ordenado, pero usted mismo es un desorden, él va a entender qué orden es eso, es dejar cosas regadas, así lo va a afianzar. Porque no es la definición de diccionario lo que uno aprende en sus primeros años. Uno tiene la definición del diccionario y la va afianzando con los ejemplos que ve. De ahí muy importante el ejemplo paterno. Pero Dios, que es bondadoso, nos brinda en su palabra principios, pero también ejemplos, para lograr ver cómo se ven sus principios en tramas reales. Muy importante. Así que yo quiero hacer lo mismo, hermanos. Quiero traer unos ejemplos donde usted va a ver representado mucho de lo que aprendimos en exposiciones anteriores. Es impresionante ver a instrumentos como usted y como yo en manos de Dios, siendo usados para traer a la fe a otros. Y
Entendemos, hermanos, que en el Nuevo Testamento se registran muchos milagros que el Señor hizo, los discípulos hicieron, pero regularmente, hermanos, en el libro de los Hechos, regularmente hay casos específicos y aislados, pero regularmente las personas cuando fueron ganadas para Cristo, nunca hubo un milagro. Nunca. Hay unos 2 o 3 casos que podemos relacionar con algo milagroso. Pero generalmente, hermanos, y esto nos da esperanza, porque ya no estamos en la época de los milagros, ¿verdad? Cesaron. Pero, hermanos, nos da esperanza porque usted y yo podemos decir, pero nosotros no podemos levantar ahora un muerto como lo hizo Pedro, ¿verdad? Hacer cosas por el estilo que usted vaya pasando, que el manto toque, su manto, su sombra pase y los muertos se levanten, cosas así. Y uno dirá, ¿qué esperanza hay para nosotros, hermanos? Pues toda, porque la mayoría de gente nunca fue ganada antes o después de un milagro. Y es interesante porque, hermanos, esto nos dice que usted y yo en manos de Dios podemos ser útiles para traer a la fe a algunos. Sé que estos textos que voy a analizar o que vamos a plantear, analizados en detalle, pueden ofrecer una interpretación que no es la de enseñarnos a evangelizar. De hecho, el libro de los Hechos, de donde voy a sacar mis ejemplos, es un libro que más bien está dado para mostrarnos el cumplimiento de la promesa del Señor invistiendo de poder a los apóstoles y llevando el evangelio a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sin embargo, deseo tomar estos textos y extraer de ellos esos asuntos que brotaron de forma natural para los creyentes que se ponen en manos de Dios. Y deseo que note en estos ejemplos que el asunto del evangelismo es más bien dinámico, no estático, no es inflexible. Tenemos hombres con el deseo de dar a conocer a Dios en Cristo, hombres de oración, de vida de piedad, que fueron usados por Dios en ocasiones y situaciones distintas. Y deseo que note que el evangelismo no debería sufrir de ser complejo, engorroso o completamente libreteado e impersonal. Por eso, hermanos, no enseñamos nunca tácticas evangelísticas. Mire usted, aprendas este libreto de 4 leyes y dígalas así. Y si le preguntan esto, eso se llama evangelismo en otros lugares. Aprenderse textos por si le preguntan esto y lo otro. Y yo no estoy seguro, hermano, que en los Hechos veamos gente libreteada, como venga, le explico 4 cositas que le tengo que decir o algo así, no sé, y que repita una oración, cosas así que no sé de dónde hemos sacado esas cosas. Yo sé de dónde no, de la Biblia. El evangelismo es dinámico, hermanos, es gente en manos de Dios, dando a conocer a Dios en Cristo. Envuelto en las tramas de la vida real. Dios usó gente real, gente común y corriente para traer a otros a la fe, pero gente convencida que esa es su labor. Gente que anda en función de llevar a otros a Cristo, y Dios responde y Dios acompaña cuando nuestro corazón está cargado con su voluntad. Dice la Biblia, deleítate a sí mismo en Jehová y Él responderá las peticiones de tu corazón. Si usted está cargado, convencido, satisfecho con la voluntad de Dios con respecto al evangelismo, Él le responderá las peticiones de su corazón, de acuerdo a su voluntad. Entiendo que cuando se nos habla de evangelismo, hermano, nos da temor, cuando debería ser un enorme gozo y privilegio poder ser usados por Dios para traer a gente a Cristo. Veamos el primer ejemplo, Pablo y Silas y el carcelero. Y le he denominado a este evento el poder del testimonio. El poder
que tiene el testimonio de los creyentes. Estamos en el contexto del segundo viaje misionero de Pablo, y en Hechos 16, ya nos vamos acercando, anteriormente el Señor les había prohibido anunciar el Evangelio en Asia. Recuerde que Pablo recibió como una visión, y un hombre en visión le dijo: aquí no predique el Evangelio. Eso nos muestra la soberanía de Dios en el evangelismo. Eso nos muestra, hermanos, que el evangelismo o tener el Evangelio en un país, en una región, en una familia, no es el deber de Dios. Porque Dios puede, si así quiere, pasar por alto una ciudad, una región, un país, una familia, un individuo. Así que no piense, hermanos, que lo que tenemos en Colombia o en Bogotá es algo que Dios tenía que hacer. Él bien pudo, hermanos, para usar la palabra metafóricamente hablando, Dios pudo decirle a muchos misioneros: no aquí. Como se lo dijo a Pablo, no aquí, aquí no. Se lo prohibió, dice la Biblia. Se lo prohibió. Pero así también, hermanos, soberanamente lo dirigió, según el versículos 11 y 12, Hechos 16, 11 y 12, a la primera ciudad de la provincia de Macedonia y a una colonia, y estuvimos allí en aquella ciudad algunos días. Llegan obviamente, hermanos, a Filipos. Bueno, Filipos todavía existe, pero no con ese nombre, ¿verdad? Está arribita del mar Egeo. Para los que vayan a ir en vacaciones lo pueden conocer. Allá arribita, muy lindo. Hay unas ruinas, de hecho, de Filipos, pequeñas, y usted tendrá que ir, al menos si no va personalmente, por el internet, y va a mirar el descubrimiento de una de las cárceles de Filipos del primer siglo. Y usted, hermano, siente algo aquí como, no quiere decir que ahí estuvo Pablo, pero en algo como eso estuvo Pablo. Allí, llegados a Filipos, dice la Biblia que en un día de reposo, estos hombres, entre ellos Pablo, salen a las afueras de la ciudad, versículos 13 y 14, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue para esos días, hermanos, que una mujer con espíritu de adivinación le salía al encuentro y bajo una táctica satánica quería identificarse con los apóstoles. Ella era una adivina, pero quería ser identificada con los apóstoles. Por eso decía: ahí están los hombres de Dios. ¿Por qué lo hacía? Para que la gente dijera: bueno, son como lo mismo. Y Pablo se hastió, hermanos. Ya se molestó y oró al Señor y liberó a esa mujer del espíritu de adivinación. Lo que causó, hermanos, una revuelta social. Mire, porque todo el mundo está incómodo con el pecado, menos con los que le conviene. Está cansado de la corrupción, ¿verdad, querido colombiano? Menos con colarse en el Transmilenio, ¿verdad? Porque le conviene. Esa corrupción sí le gusta, ¿verdad? Digo, yo estoy hablando como colombiano. Estamos hartos que nos roben, menos si uno es el que roba. Estamos cansados de que se lleven las mejores cosas, salvo si uno tiene la oportunidad de llevarse las mejores cosas. Y aquí, hermanos, no importa si una mujer está bajo el poder del diablo, mientras nos dé ganancias, ese pecado no nos incomoda. Pero cuando esta mujer quedó libre del espíritu de adivinación, hermano, todo el mundo se alborotó. Bajo la acusación del alboroto en la ciudad, versículos 23 y 24,
fueron presos los apóstoles, Pablo y Silas, y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No se sabe exactamente qué eran los calabozos de más adentro, pero no suena bien, ¿verdad? No suena como que llegaba el sol allí. Suena como que fueron tratados como criminales. Y no solo en el calabozo de más adentro, donde había más seguridad, sino asegurados sus pies en el cepo. Sabemos que es un cepo, ¿verdad? Desde pronto los niños no saben. Busquen, dice mi papá en el diccionario, pero yo les voy a decir. Un aparato de madera donde ponían los pies en los tobillos, ¿verdad? Los aseguraban. Hermanos, pues no podían moverse. Recuerdo, hermano, una cárcel fría. Si hoy en el siglo de los derechos humanos las cárceles son horrendas, hermano, salvo si usted es paramilitar o guerrillero, entonces tiene campo por cárcel. Estamos en una ciudad del mal, unas condiciones horribles, hermano. Pero bueno, hermanos, hoy amanecí social. Está bien. Hermanos, estaban allí asegurados, azotados, hermano, probablemente 39 azotes, como era la costumbre, en la espalda, en la parte de atrás, en el estrecho calabozo del más adentro. Dice el versículo 25, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Hermano, eso da escozor escuchar esto, hermano. Hay domingos que aquí no canta. Y esa gente estaba aguantando frío, sangrando en la espalda. No podían sentarse, hermanos, abandonados, como si Dios estuviera bravo con ellos. Dios les dijo, vayan allá, no en Asia, pero allá sí, y mire lo que encuentran. Pero ¿qué estaban haciendo, hermano? Orando, Pablo y Silas, y cantando, orando y cantando, orando y cantando. Cuando llegó el carcelero, o más bien allí ocurrió un terremoto para completar, ¿verdad? Y todas las puertas se abrieron y todas las cadenas se soltaron. Cuando llegó el carcelero, no vio nadie en las celdas y se iba a matar. ¿Por qué, hermanos? Esa era la pena que él iba a sufrir. Pero él dijo, prefiero matarme no y yo torturado, como era la idea. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sabemos, hermanos, esta hermosa historia de la conversión de este hombre y su familia. Si nota, no hubo nada milagroso o espectacular en este relato, pero nos muestra las condiciones que operaron para que este hombre y su familia fueran ganadas para Cristo. ¿Qué Dios usó en este caso? Eso de que ese hombre dijo que tengo que hacer para ser salvo no fue gratis, hermano. Hubo un antecedente. ¿Qué hicieron Pablo y Silas, los apóstoles, antes? Hermano, recuerde que ellos llegaron y esparcieron el testimonio de Jesucristo. No se nos dice que alguien creyó. Lidia creyó y su familia. Hermanos, pero la función de esparcir el evangelio, de preparar el terreno, ellos ni siquiera sabían que eso Dios lo iba a usar unos días después, pero fueron fieles anunciando el evangelio en un momento. También, hermanos, habían frecuentado
el sitio regular de la oración. Dice que salieron para un día de reposo a la oración. Esparcieron el evangelio, sembraron la palabra. Quizá no hubo respuestas como quisieran, pero también frecuentaron el lugar o el sitio de la oración. Era un lugar afuera de la ciudad. Habían sido usados para traer a Lidia a la fe. Ahora piensa, hermanos, su comportamiento humilde en el arresto, porque aunque Pablo después de esto les va a develar que él es un ciudadano romano y que no se cumplió con el debido proceso, en ese momento guardó silencio. Su comportamiento humilde en el arresto, su conformidad cuando fueron azotados, hermano, Pablo tuvo a una declaración verbal el no ser azotado. De hecho, soy romano. Ahí todo el mundo hubiera temblado, ¿sabe? Pero hermano, se cayó y se dejó azotar. Mucho dice la Biblia, igual Silas o Silvano, esa adoración y oración en medio de una noche oscura, cantando al Señor, y el último testimonio, obrar como cristianos cuando la cárcel se abrió y las cadenas se rompieron. Qué tentación, ¿no cree? Mal juzgados, encarcelados injustamente, tiembla providencialmente, se rompen las cadenas. La mayoría de cristianos hubiera razonado, esto es señal que Dios me está dando libertad, como si Dios hablara hoy por señales. Cristianitos de papel, buscando cómo amparan sus pecados por las providencias que se les presentan. Porque lo que uno tiene que hacer, lo tiene que hacer, ¿verdad? Si hay que escapar, escapamos. Lo que tengamos que hacer, lo hacemos. Pero no, estos hombres se portaron cristianamente en la cárcel cuando se abrió y las cadenas se rompieron. ¿Sabe, hermano? Todo esto se fue acumulando, se fue acumulando, se fue acumulando. Y fueron poderosos medios que se pusieron como un peso en el corazón del carcelero y le doblaron sus rodillas ante Cristo. ¿Por qué pienso que él sabía todo esto? Se dirige a ellos diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo sabía? Porque sabía algo de lo que ellos predicaban, ¿no? O les hubieran dicho, bueno, ¿qué predican ustedes? No, él ya sabía. Y probablemente estuve escuchando un poco de las oraciones. Gracias a Dios, Pablo no oraba por su espalda lacerada o por sus rodillas. Probablemente estaba orando por la salvación y eso fue lo que se le quedó. Probablemente los cantos, cuán importantes son para dar testimonio de lo que uno cree y todas estas cosas, el testimonio, ¿por qué están aquí? No, porque liberó a una mujer de un espíritu. ¿Quiénes son? ¿Cuándo vinieron? Este hombre ya sabía más o menos y todo esto se acumuló para doblar las rodillas de este hombre ante Cristo. Quisiera pensar y que usted pensara conmigo qué hubiera pasado si alguno de estos eslabones se hubiera roto. ¿Cuáles eslabones? ¿Que no predican el evangelio antes? ¿O que no van al lugar de la oración? ¿O que se hubieran puesto a reclamar sus derechos en el arresto? ¿O que por estar adoloridos de su espalda y con frío no hubieran orado o cantado? ¿O se hubieran escapado cuando la cárcel se abrió y las cadenas se rompieron? ¿Qué hubiera pasado si alguno, al menos uno de estos eslabones se hubiera roto? Tendríamos un carcelero y su familia en el infierno, eso es lo que tendríamos. O salvación para el carcelero y su familia por otro medio. ¿No hubieran observado el día de reposo? ¿No hubieran ido a la oración? ¿No hubiera dado la oportunidad de dar testimonio a las mujeres? Una queja, una agresividad en el arresto les hubiera quitado testimonio a ellos. Porque hermanos, cuando los presos se vieron temerosos, ¿a dónde salieron corriendo? ¿A donde Pablo?
¿Ve? Pero si los hubieran tenido como hombres groseros, quejumbrosos, gritando, injusticia, injusticia, sáquenme, gobierno, bla, 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 bla. Entonces sí, cuando se abrieron las puertas se hubieran ido allá, ¿verdad? No, hermanos, porque usted no confía en alguien violento, desagradecido, de mal testimonio. Usted no va a esa persona y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Muy seguramente no. Usted no sabe el efecto futuro que puede traer dar testimonio de Cristo, vivir en piedad, observando los medios de gracia como la oración, sufriendo un asunto social con gracia, viviendo una vida de devoción a Dios sin ninguna pena o temor y actuando como cristianos aun cuando todo está servido para que actuemos como los del mundo. Usted no sabe lo que Dios puede hacer y lo que Dios puede estar acumulando en otras almas a través del testimonio. Quiebre un eslabón, quiébrelo, quiébrelo. Y no importa por qué eslabón se rompa la cadena, se rompe. Es lógico, ¿verdad? Viva como cristiano, testifique como cristiano, ore como cristiano, enfrente los problemas como cristiano, cante como cristiano. Lo que no sabemos si precisamente eso es lo que va a usar el Señor para dejar sin excusa a otros y atraerlos el Evangelio. Puede que no, pero puede que sí, que Dios use el testimonio cristiano. Aprecie en este relato el enorme valor del testimonio cristiano. No hubo un milagro, no hubo nada sobrenatural en el sentido de sanidades y cosas así, pero a través de eso corrió lo más sobrenatural, hermanos, salvación para unas personas. Nuestros testimonios son palabras, pero son palabras respaldadas por hechos. Son hechos u obras evangélicas cristianas. Son hechos de adoración, de devoción en acción, y lo que no hace un milagro lo hizo esto, el testimonio de un cristiano o de un par de cristianos. Jonathan Edwards, la mejor mente que algunos piensan que Dios le ha concedido a Estados Unidos de América, dijo un día: si cada uno pusiera gran cuidado en obedecer a Dios en todas las cosas, en vivir justa y santamente, en andar en todo según las reglas cristianas, y mantuviera un ojo estricto, vigilante y escrutador sobre sí mismo, para ver si no hay en él un camino perverso, si pusiera diligencia en enmendar todo lo que está mal, en evitar todo camino impío, anticristiano y pecaminoso, y si la práctica de todos fuera universalmente como conviene a los cristianos, cuán grandemente sería esto para la gloria de Dios y de Jesucristo. Cuán grande sería el crédito y el honor de la religión. Cómo tendería a estimular una alta estima de la religión entre los demás, y cómo una vida santa se recomendaría por esto. Cómo taparía la boca de los objetores y opositores. Cuán hermosa y amable aparecería entonces la religión, ejemplificada en la vida de los cristianos, no mutilada ni amputada, sino entera y completa, como en su verdadera forma, teniendo todas sus partes y su propia belleza. La religión parecería entonces algo realmente amable. Si los que se llaman cristianos anduvieran así por todos los senderos de la virtud y santidad, esto tendería más al avance del reino de Cristo en el mundo, a la convicción de los pecadores y a la propagación de la religión entre los incrédulos, que todos los sermones del mundo, mientras las vidas de los que se llaman cristianos continúen como ahora. Le voy a decir algo con tierno amor. Muchas personas no han venido a la religión verdadera por usted.
porque su cadena no se ha roto por un eslabón, sino por muchos. Y cuando el Señor, voy a usar la metáfora, envía un terremoto a esas personas, nunca irán a usted a preguntar: Señor, señora, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Usted será la última persona a la que consulten, porque usted ha dicho que es cristiano y no les parece. Usted es falto de convicción, usted sigue justificando su carácter irascible, usted sigue justificando por qué hace eso en el trabajo, usted sigue andando por los límites de la libertad cristiana muy al borde. Usted no es compasivo, usted no es justo. Y cuando tiembla, ¿a dónde quiere que vaya la gente? ¿A usted? Sus palabras suman cero si su testimonio no es verdadero. Se lo comprobé. Sufrir como cristiano muchas veces es un poderoso testimonio. Sufrir como cristiano. Vivir. Eso de que lo vean a usted salir cada día del Señor, usted no sabe eso cómo se acumula en la mente de la gente. Pero si usted es de los que a veces va y no va, ¿qué piensa la gente? La religión de este hombre es plastilina. Él puede hacer con su religión el muñeco que quiere. Fíjese, hermano, lo que Dios usa para traer a la gente a Cristo. Si nota, no es algo engorroso, no es aprender métodos. Viva como cristiano. Ponga en alto el nombre del Evangelio. Puede que mucha gente cuando tiemble se escape de la cárcel y lo que sea. Pero quizá otros vayan a decirle: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero usted tiene que hablar, tiene que abonar el terreno, tiene que orar, tiene que adorar. ¿Por qué pena? Cristianos en restaurantes no oran. Luego Dios no es Dios de restaurantes también, o es Dios de su casa solamente. Qué pena, ¿verdad? El Dios que le da para ese restaurante no es agradecido en el mismo restaurante que usted come. Y así quiere traer a los suyos, a Cristo. Vergüenza debería darle, porque Dios no se avergonzó de traerle ese plato de comida en ese restaurante a usted. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué nos avergonzaríamos de vivir como cristianos en Navidad, en fin de año? ¿Por qué nos avergonzaríamos de Cristo? Por eso, hermanos, muchos de nuestros familiares prefieren seguir en su religión tradicional, porque la suya no parece ser la mejor, porque no lo ha hecho mejor a usted. O que no sea así, hermano, entre nosotros. Que no sea así entre nosotros, que por la gracia del Señor hemos recibido tanto de Dios para colocar la religión en un lugar alto. Yo no le estoy diciendo que usted va a tener una fila de gente preguntándole: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Lo que le estoy demostrando es que Dios puede usar eso para traer a algunos a la fe. Mi segundo ejemplo, Felipe y el etíope. Y le he llamado el aprovechamiento de la ocasión. Felipe, que según se cree fue el hombre reconocido como uno de los primeros diáconos en la iglesia de Jerusalén, Hechos 6:5, hasta que llegó la primera gran persecución masiva del cristianismo. Todo iba bien, hermanos, más o menos hasta Hechos 4, ¿no? En Hechos 5, el Señor disciplina a Ananías y Zafira, y todo el mundo le tomó temor al cristianismo porque era real, ¿verdad? Dios disciplinó. Y en Hechos 6, la gran persecución, hermanos. La primera gran persecución del cristianismo la sufrieron a mano de los judíos. Y entre ellos estaba participando Saulo. En Hechos 8:1 dice:
En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, incluso Felipe como diácono, por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que, hermanos, este pequeño grupo que empezó con 120, luego 5,000, luego 3,000, etcétera, dice que todos fueron esparcidos y quedó un pequeño remanente, una pequeña iglesia que antes, hace unos meses era de 8,000, 10,000, no sé, pero ahora pocos, todos fueron esparcidos para salvaguardar su vida. Cristianos desplazados por la violencia religiosa, eso no es nuevo. Familias cristianas inmigrantes huyendo por su vida. La iglesia en Jerusalén grandemente afectada. Fue esto lo que llevó a Felipe a huir. Dicen los versículos 4 y 5, estamos en Hechos 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué glorioso me parece esto. Esta gente creía lo que era, estaba convencida de lo que creía y honraron los mandamientos de Dios. Así que tuvieron que ser esparcidos, pero iban por todas partes a donde fueron esparcidos anunciando el evangelio. Entonces Felipe, diácono, exdiácono, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Luego, hermanos, de un ministerio muy fructífero en Samaria, Dios usó a este hombre, donde muchos fueron ganados para Cristo. Dicen los versículos 26 y 27, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, mire, obediente, se levantó y se fue. Allí aparece un funcionario etíope, que era más o menos un prosélito judío, es decir, un gentil al que se le permitía adorar a Dios en el templo de Jerusalén de forma muy restringida. Y después de haber hecho sus ofrendas, se estaba devolviendo a su tierra. Pero estaba aprovechando el viaje, leyendo al profeta Isaías, un etíope. Se nota que tenía dinero porque las copias del profeta Isaías, estas no eran como hoy, hermano, véndame una Biblia, ¿cuánto? 50, 60, bueno, no sé. Oh, hermano, no había imprentas. Ese hombre iba a pagar un dineral por una copia del profeta Isaías. Pero le estaba leyendo, hermanos. Seguramente Felipe coincidió con el etíope en el mismo camino. Y estaban en esas caravanas que se hacían, hermanos, donde venía gente con sus carrozas, sus camellos, caminos frecuentados, y allí estaba Felipe caminando y coincidió en el mismo camino con el etíope. De repente, dice la Biblia, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías. Qué interesante, 2 compañeros ocasionales de viaje, coincidiendo en el día y la hora exacta, por la providencia de Dios. Uno de ellos, con escrituras en la mano, Felipe solo recibió la orden de acercarse y después de eso no hubo una revelación extraordinaria de que dígale esto o haga esto, nada. Simplemente acérquese y Felipe se acerca y empieza a escuchar. Isaías. Pero este era un hombre, Felipe, cargado con que el Señor fuera conocido. Y con una vida de obediencia incondicional, Felipe se inmiscuyó. Metió la cucharada y preguntó, ¿entiende lo que lee? El etíope dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Considere de nuevo los eslabones coordinados. Si Felipe fuera ese tipo de creyente renuente a obedecer, o que obedece según su propia discreción, él obedece sí lo que quiere y hasta donde quiere.
Un hombre, o quizás, imaginen el eslabón de que Felipe fuera un hombre poco cargado con el evangelismo, o tan solo preocupado por su propia condición espiritual, algo así como yo tengo mis propios asuntos en este viaje, yo voy a pie, ese tipo ahí ya con tanto dinero ahí, inmerso quizá en su libro, en su celular o en sus audífonos, viendo quizás que otro lee la escritura, dando por sentado que está entendiendo, o que ya que tiene escrituras, que debe ser que tiene fe. Felipe es aquel creyente que aprovechó la ocasión, que abre los ojos, que está pendiente a su alrededor, que está cargado con el evangelismo, que no está ensimismado viviendo, caminando al lado de otros el camino. Ni siquiera asume que si éste tiene una escritura en su mano, es porque sabe de Dios. ¿Para qué le hablamos? ¿Para qué nos metemos si ya tiene una Biblia? Más si está leyendo Isaías 53, ¿para qué nos metemos? El versículo 35 dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, partiendo de ese texto, le anunció el evangelio de Jesús. En esa posición de instructor, de guía, trajo iluminación, claridad y entendimiento a este hombre, no para ganar un argumento, sino para ganar la persona. Abrió las escrituras y lo condujo a Jesucristo con tacto, con sistema, porque dice que a partir de esto le explicó sistemáticamente, lo hizo con paciencia. Felipe no lo sabía, pero Dios no había destinado una segunda sesión de evangelismo para él. Felipe no lo sabía, pero Dios había destinado una entrevista, no más. Entonces aprovechó la ocasión y luego el Espíritu lo dirigió a otro lugar. Versículo 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos, un diácono puede ser también un evangelista, ¿no ve? Y un gran predicador. Felipe, mire, excelente. Dios concede, hermanos, este tipo de ocasiones a quienes estén dispuestos a encontrarlas, como lo era Felipe. Felipe no estaba distraído, hermanos. Ya le comprobé con este último texto que él estaba en función, ¿verdad? Como que decía, voy a abrir los ojos, a ver dónde el Señor me quiere. Dios concede este tipo de ocasiones. Si usted tiene el radar del evangelismo encendido, captará las señales divinas. ¿Cómo se requiere de personas de ese estilo? Los que quizás no tengan una segunda oportunidad con esa persona a la que le compartieron, pero tan sensibles que no den nada por sentado y sean usadas por Dios para traer a otros al conocimiento, la verdad, con una sola herramienta. ¿Cuál? ¿Con cuál única herramienta Felipe evangelizó a este hombre? Sí, hermanos, la Escritura. Es más, con Isaías. Te dirá, no me parece que sea un libro de evangelismo. Bueno, para Felipe sí. ¿Ve? Sigamos comprando las vidas con propósito y todas esas cosas que usted puede hacer una hoguerita esta noche con eso para la chimenea. O que no haga la Escritura, no lo hace nada, ni nadie. La única herramienta del evangelista, la Escritura. Bien trazadas, claro está, porque no es abrir la Biblia y interpretar como nos parece. Las Escrituras bien trazadas, las Escrituras con el fin de encontrar a Cristo y a través de las Escrituras dirigir a Cristo a las personas. Es necesario, hermanos, orar por oportunidades, andar rastreando
si es que tal o cual ocasión es la respuesta a esa oportunidad. Estar dispuestos a actuar en esa oportunidad como si no hubiera un mañana para esas personas o para usted. Hermanos, Dios no se equivoca y nada ocurre por azar. Dios nos pone en el camino de muchas personas, el día y la hora exacta con personas o con esos individuos. Ni pierda el tiempo preguntando, ¿vendrá este a encontrarse con Dios? Más bien aproveche la oportunidad precisa y más si el asunto incluye una conversación o un evento religioso, aprovéchelo más. Los que creemos convencidos en la soberanía de Dios, sabemos que la gente con la que estamos en el camino no está puesta al azar. Solo que usted debe ser ese tipo de persona tan dispuesta que cuando Dios emite un susurro, usted lo capte y sea sensible. Muchas veces, hermano, no habrá un mañana, en el sentido de no habrá una segunda oportunidad para compartirle a esa persona. Quizá el que no tenga oportunidad sea usted. Sea cual sea la ocasión, aproveche la oportunidad que Dios en su soberanía dispone. Felipe y el etíope, el aprovechamiento de la ocasión. Y rápidamente, hermanos, tercer ejemplo, el discipulado de Pablo, la dedicación a la obra. Y aquí quiero aportar, hermanos, en que el evangelismo no es siempre un asunto de ocasión y oportunidad. No es siempre, a veces lo es. A veces el evangelismo se trata de una ocasión o una oportunidad que se presenta. Aunque no siempre es algo que se hace a corto plazo o en una sola entrevista, no siempre. Cuando Pablo llegó a Éfeso, halló un tipo de discípulos extraños, propios de la era intertestamentaria. ¿Qué tipo de discípulos? Pues que habían creído hasta donde habían escuchado. ¿Y a dónde iban? Pues me imagino que tenían el entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento y se quedaron con la predicación de Juan Bautista. ¿Hasta dónde predicó Juan Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí, punto. Lo que quiere decir que esta gente no sabía qué había pasado después de eso, de qué pasó con Jesús, cómo vivió, cómo sufrió, cómo murió, cómo resucitó, la venida posterior del Espíritu Santo. Esa gente estaba ignorante, se había quedado con he aquí esto, hasta ahí. El bautismo de arrepentimiento, etcétera, etcétera. Por lo que Pablo los informó. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Les dijeron, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un tipo de discípulo extraño, típico de la era intertestamentaria. Por lo que Pablo los informó y los bautizó con el bautismo de Cristo. Dice el versículo 8 que luego de este episodio, Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y aquí, permítame plantear este asunto de evangelismo. A veces el evangelismo es ocasional, momentáneo, se trata de oportunidades, pero aquí, hermanos, vemos el plan general de los apóstoles y era trabajar a largo plazo. 3 meses, hermanos, en la sinagoga, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Este discipulado a largo plazo, el que incluye regularidad, argumentación, sistema, persuasión progresiva. Esta tal parece que era la metodología apostólica regular, pues el fin del discipulado, como ellos lo concebían, era el establecimiento de iglesias, discípulos reunidos para enseñarles las cosas que Cristo ha ordenado. Pero un evento pasó, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo,
maldiciendo el camino, así se le conocía al cristianismo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Llegó el momento, hermanos, donde en la sinagoga ya alebrestaron los ánimos, y en lugar de Pablo prestarse para largas y engorrosas controversias, lo que hizo Pablo fue apartarse de los contradictores y separar a los discípulos, a los que le habían creído, y buscaron una escuela en la que se les permitió reunirse. Pero deseo remarcar el versículo 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Este es el camino largo, hermanos, ordinario y regular del discipulado cristiano. Es la manera más obvia de hacer discípulos y establecer iglesias. No es arrojar un mensaje y ya. No es el afán de dejar un grupo débil allí e irse. Es dejar su vida y ministerio para enseñar a los discípulos el Evangelio de Cristo. Dios usó este centro de operaciones para que otros que venían ocasionalmente escucharan el Evangelio y los esparciera. Se requiere, hermanos, de creyentes dispuestos a pasar mucho tiempo reuniendo discípulos para enseñarles todas las cosas que Jesucristo nos ha ordenado. Creyentes no solo dispuestos a esparcir la semilla, eso es difícil, pero no solo eso, sino creyentes dispuestos a regarla, cuidarla, defenderla, nutrirla con el tiempo, con paciencia, perseverancia, ganando así discípulos para Cristo. Si usted se da cuenta, esta manera de discipulado estable, regular y perseverante fue el que más alcance tuvo. Este es el escenario más natural que se da en familia para discipular a hijos en la fe. Porque usted con los hijos no dice quizá no habrá un mañana. Creo que regularmente tendremos un mañana y un pasado mañana y muchos años. Es un escenario que permite enseñar, regular e influenciar por medio del testimonio de los cristianos. La gente aprende, pero la gente se relaciona con cristianos, la gente ve, es influenciada, se van haciendo discípulos de verdad. Las iglesias somos centros de evangelismo y de manera ordenada podemos usar nuestras reuniones u otras en lugares apropiados para ganar para Cristo a muchos. Esto no se logra por una conferencia anual o por una campaña o por una entrega de folletos o una jornada ocasional de evangelismo. No que esto esté mal, solo que es insuficiente a la hora de hacer discípulos. Como pudo notar, a través de estos 3 ejemplos, la labor evangelística no es monótona ni estática, sino sensible, dinámica, viva e integrada en medio de nuestra vida. Dios, hermanos, usa gente común y no requiere de eventos milagrosos alrededor, más que personas íntegras, de vida devocional, de buen testimonio, cargadas con dar a conocer a Dios en Cristo por los medios legítimos posibles, acompañadas del Espíritu, de amor, compasión y perseverancia. Gente rechazará, otros recibirán, pero siempre quedará un testimonio. Estas personas que vivían, entre otras cosas, con el propósito de dar a conocer a Cristo, que no había casualidad ni situaciones que no les permitieran anunciar al Señor, Dios les respondía, hermanos, les presentaba oportunidades y los usaba de manera poderosa. Esta no es una instrucción de las maneras de evangelizar. No hemos tocado otras, sin duda puede haber más. El punto, hermanos, es que cuando vivimos dinámicamente en esta función, representamos el deseo de Dios de ser conocido, su deseo de salvar a muchos.
por lo que nos toca entendernos como cristianos dentro de este plan y orar fervientemente a favor de los perdidos y para ser usados en esta labor. Oremos, hermanos, hagamos, cooperemos y esperemos en el Señor, el cual añadirá a la iglesia los que van siendo salvos. Oremos.